Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la segunda sesión del curso virtual Cierre Tributario y Contable para determinar el impuesto a la renta, análisis de los principales gastos deducibles y no deducibles. El día de hoy tendremos en plataforma al doctor Mario Alba Mateus. Y doctor Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias, Edu, por la presentación y gracias a todos los participantes por estar presentes. Vamos a trabajar la segunda parte de este tema interesante de cierre contable y tributario. Ayer han tenido la presencia del CPC Fernando Efio Pereda, quien les ha dado alguna información interesante vinculada al tema de cierre y eso, la parte contable. Hoy día vamos a revisar específicamente los gastos deducibles y los gastos no deducibles. Nos vamos a centrar específicamente en dos artículos importantes de la Ley de Impuesto de Renta: el artículo 37 y el artículo 44 de la Ley de Impuesto de Renta. Ambos artículos son necesarios para poder identificar problemas, ventajas, algún tipo de información y no tener contingencia frente al fisco. Como en anteriores oportunidades, si tuvieran preguntas, les pediría que las formulen en cualquier momento. La idea es que esto sea un diálogo permanente y nos ayude a identificar oportunidades de defensa, sobre todo en algún mecanismo de solución a un problema que podamos tener con la misión tributaria. Sin más preámbulo, empecemos entonces a desarrollar los gastos deducibles. Antes de avanzar, recordemos siempre el principio de causalidad, antes de entrar a detalle. El principio de causalidad está señalado, recuerdan, en el artículo 37 de la Ley de Impuesto a Renta y señala que son gastos deducibles aquellos que son necesarios para producir y mantener la fuente productora de renta. Aquí hay un criterio interesante que maneja la administración tributaria y el contribuyente. Hay una diferencia. Mientras que el contribuyente busca una causalidad extensiva, es decir, la mayor cantidad de gastos posibles, la administración tributaria tiene un criterio restrictivo y busca, en cierto modo, tratar de disminuir la necesidad o la justificación de los gastos y trata de ver a lo mínimo indispensable. ¿Cuál es el problema? Que quien conoce el negocio somos nosotros. O sea, el empresario, el contribuyente, el que conoce el negocio. La administración, en cierta medida, no tanto. Pero cuando ingresa a fiscalizar, a veces llega a conocer mucho más de lo que uno espera. Entonces la idea es un poco identificar operaciones que realmente sean necesarias y no incorporar algunas que no sean justificadas, que vamos a revisar cuando veamos gastos no deducibles. También hay un exceso también de algunos contribuyentes. Entonces este artículo 37 es el que nos va a identificar. Y antes de empezar, el artículo 37 tiene dos partes. La primera parte alude necesariamente a un primer párrafo, que es el que contiene el principio de causalidad, y luego dice, serán deducirse entre otros, y hay una serie de literales, ¿no? A, B, C, D, hasta Z, y empezó a punto uno, a punto 2, a punto 3, a punto 4. Es decir, estos literales que vienen a continuación del artículo 37 no es que sean taxativos. Yo puedo verificar un gasto sin que exista en el literal. Puede ser con el principio de causalidad directamente y se justifica, en la medida que pueda demostrar que es válido y necesario. Si es así, entonces no habría ningún problema, el gasto sería aceptado sin dificultad. Primer punto que nos corresponde revisar es los gastos de intereses. ¿Cuándo hay intereses? Cuando hay financiamiento. ¿Y cuándo hay financiamiento? Cuando requerimos en cierta medida un capital para desarrollar una actividad, para pagar deudas, para cumplir con alguna información que necesitamos en otros detalles, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado que son los intereses relacionados al giro del negocio, a la actividad. A veces sucede que el empresario tiene un crédito personal y lo hace pasar como gasto empresarial. No es correcto. Se entiende que esos intereses de deudas y la vida, que es un elemento interesante que incorporaron hace unos años, determinan límites para justificar su deducción. Acuérdense que ya no está ese mecanismo que decían que se podía justificar hasta dos veces, hasta tres veces el patrimonio, ¿no? Y yo tenía que verificar el patrimonio, hasta tres veces era mi límite de endeudamiento. Eso ya no existe. Ahora es el límite que es el 30% del vida, ¿no? Y el vida es un elemento que vamos a revisar. ¿Qué nos dice el artículo 37, particularmente el literal A de la ley de impuesto a la renta? Ese artículo 37, literal A, me dice que son deducibles particularmente los intereses de deudas y gastos originados para constitución, renovación o cancelación de las mismas. Hablamos de deudas, particularmente, o gastos relacionados. Y dice acá, con una condición, siempre que, condicionado,
que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas grabadas en el país o mantener la fuente productora. Nuevamente, los intereses ¿para qué están relacionados? Para el mecanismo de las actividades desarrolladas propiamente en la empresa. En ese supuesto, si son intereses que están simplemente relacionados al negocio, a la actividad, hay causalidad, se justifica su deducción. Pero la norma te señala unos límites, ¿no? Y te dice de manera específica lo siguiente, ¿no? Se tendrá en cuenta lo siguiente, dice acá, no son deducibles, hay una prohibición de deducción, aquellos intereses netos, ¿no? Que excedan el 30% de la vida, ¿no? Del ejercicio anterior. Y se señala lo siguiente, dos definiciones interesantes. Uno, ¿qué cosa es interés neto? El monto de gastos por intereses que exceda el monto de los ingresos por intereses computables para determinar la renta. ¿Y qué cosa es vida? El famoso índice que debemos tomar en cuenta. Es la llamada renta neta, luego que hemos efectuado la compensación de pérdidas y le adicionamos intereses netos, depreciación y amortización. Es decir, este índice es mucho más representativo de una actividad, obviamente, comercial, ¿no? Si el EBITDA es elevado, obviamente la deducción de gasto por intereses es más alta. Si el EBITDA es negativo, el 30% de algo negativo es cero. Por eso cuando existen pérdidas tributarias y realmente al haber efectuado este mecanismo no determina una renta neta, por más que tenemos algún mecanismo de interés o de presión, otro mecanismo va a ser negativo, cero. Entonces no habría posibilidad de deducción. Y dice además la normativa que aquellos intereses que no hubieran podido ser deducidos en el ejercicio por exceder el límite, es decir, tengo un límite de 30% y tengo intereses que llegan hasta el 42, 45%, 50%, esa parte que no se deduce, dice, podrán ser adicionados a aquellos correspondientes a los 4 ejercicios inmediatos siguientes, quedando sujetos al límite de acuerdo a lo que diga el reglamento. Hasta el día de hoy no se ha publicado el reglamento en esta parte puntual. Entonces la pregunta es, y cuando la norma dice 4 ejercicios inmediatos siguientes, ¿qué debemos entender? Una posibilidad es prorratear de manera idéntica en cuatro periodos, ¿no? Es decir, si tengo intereses por 10.000, 2.500 en cada año. Si tengo intereses por 4.000, 1.000 en cada año. Eso es lo que más o menos se podía entender en tanto no haya reglamento. Ahora, ¿qué sucede si el reglamento se publica y me dice, no, tiene que ser el 20% el primer año, 50% el segundo y la diferencia el tercero o cuarto? Ya lo dijo el reglamento, pero no, en tanto no lo señale, hay una posibilidad de considerarlo de manera idéntica en cada ejercicio, ¿no? Y eso determina una limitación bastante grande, ¿no? Porque no tenemos idea clara de cuándo se publicará ese reglamento. Ya esto tiene un par de años, ¿no? 2020, 21, 22, 23, no tiene posibilidad de publicarse hasta el día de hoy. Entonces, lo que podemos entender es lo que no se dedujo en un ejercicio pasa en los siguientes cuatro, ¿no? De manera prorrateada, por lo menos, ¿no? Ese es el mecanismo que podemos indicar para no tener dificultad. Ahora, hay un segundo límite donde se indica particularmente que no es aplicable este mecanismo que estamos mencionando a aquellos contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio grabable anterior sean menores o iguales a 2.500 UITs. Vale decir, tengo una empresa cuyos ingresos gravables han sido 2.000 UITs, no llegamos al tope, no aplico esta regla. Tengo 1.400 UIT, no aplico esa regla. Tengo 2.900 UIT, sí corresponde. Algunos dirán, lo que exceda 2.500, ¿no? Solo la parte que sea, no. La norma te dice que este es un límite en función a ver si se aplica o no se aplica el ETID. En todo caso, si mis ingresos son 2.700 UIT, 3.500 UIT, 4.000 UIT, 6.000 UITs en adelante, automáticamente tengo que aplicar la regla del ETID. Pero si es por debajo de 2.500, no corresponde. Y además señala que son deducidos los intereses, ¿no? De acuerdo a los números 1 y 2, que son los que mencionamos, ¿no? En la parte que excede el monto de los intereses, ingresos por intereses exonerados sin afectos. Tendría que calcular cuánto tengo de intereses exonerados sin afectos, la parte que excede es lo que entraría a este mecanismo, ¿no? Es un detalle que debemos conocer en esa figura. Ahora, veamos un caso de los deducibles en el 23. Estamos en el ejercicio 23, tenemos que tomar como referencia siempre el ejercicio 22. ¿Por qué el 22? Y no el 23 mismo, porque todavía no terminamos el 23. El 23 vamos a determinar el límite de deducción con los datos del ejercicio anterior. Si hubiera sido el 22 que declaramos, tomamos el 21. Si hubiera sido el 21, 20. Siempre es el año anterior. Entonces, acá nos dan la siguiente información para calcular cuánto de gastos deducibles corresponde para el ejercicio 2023. En este cálculo se señala lo siguiente, ¿no? Tenemos ventas netas que equivalen a 1 millón de soles.
Le restamos el costo de venta, 650.000, ¿no? En este caso, tenemos una utilidad bruta de 350.000, restando el costo de ventas. Le adicionamos, ¿no? Pero restamos los gastos operativos, 200.000, nos queda una utilidad operativa de 150.000 en positivo. Le restamos los gastos financieros en neto, 50.000, y le adicionamos, tenemos una utilidad neta de 100.000. Hacemos adiciones de 20.000, ¿no? Y tenemos una renta neta de 120.000. ¿Qué datos adicionales nos otorgan? Dice que los gastos operativos incluyen 40.000 de depreciación y amortización y los intereses del 2023 representan 60.000. Entonces tenemos que verificar si realmente esos 60.000 son deducibles o no. Entonces vemos, calculamos los intereses deducibles, tenemos el interés deducible es el 30% del EBITDA. El EBITDA, recuerdan, es la renta neta de ejercicio anterior, que en este caso son 120.000, ¿no? Más los intereses netos, 50.000, más la depreciación y amortización, que son 40.000. Nos sale un resultado de 210.000. En ese caso, el interés deducible es 30% de 210.000 y nos damos cuenta que los intereses deducibles son 63.000. Entonces la pregunta es, ¿cuánto teníamos de intereses acá? Mencionábamos que teníamos intereses de ejercicio 60.000. ¿Cuánto es nuestro tope? 63.000. La pregunta, ¿estamos por encima o por debajo? Estamos por debajo. Consecuencia de ello, podemos deducir sin dificultad 60.000. Pese a tener un tope de 63, todavía tenemos un adicional que podemos justificar. Pero como ya hemos determinado que los intereses son 60.000, eso lo podemos justificar. ¿Qué hubiera sucedido si nuestros intereses fueran 80.000? Tenemos un límite de 63. La parte que exceda es lo que no se justificaría como gasto en el E23, pero según la regla que hemos mencionado, podría ser deducible en los siguientes 4 ejercicios grabables posteriores. Eso significa que la diferencia entre 63.000 y 80.000, en el hipotético caso que sean los intereses, esa diferencia determinaría la posibilidad de aplicarlo en los años 24, 25, 26 y 27, ¿no? Es un mecanismo que podemos identificar para tener contingencia en una revisión. Pero la idea un poco es entender por qué se hace este cálculo. El legislador tomó la decisión quizás de eliminar el tema de las 3 veces el patrimonio, porque era muy sencillo y quizás de fácil acceso a tener información de lo que es patrimonio. No reflejaba la información del efecto propio de negociación de una empresa y particularmente se identificó mejor utilizar un índice, que es el que refleja sobre todo información más detallada del desarrollo propio de la empresa. Obviamente, si la empresa tiene mayor utilidad, mejores posibilidades de performance económica, financieramente, está bien, la tasa de interés va a ser, pero el porcentaje de interés deducible va a ser más alto. Pero si en el hipotético caso que hubiera pérdida tributaria, recuerden que ese no habría renta neta, ¿no? Entonces, al no existir renta neta, le sumo intereses, depresión, amortización, por más que pueda existir esos mecanismos, disminuye o quizás fuera cero, ¿no? Y eso determinaría, en cierta medida, una dificultad tremenda para justificar intereses. No hay posibilidad de deducirlos, entonces no hay determinación clara y precisa que vamos a ver en la declaración anual de impuesto a la renta. ¿Ok? Ese es un primer punto que corresponde revisar. Pregunta típica. ¿Esos intereses debo pagarlos para sustentar el gasto? No. ¿Pero por qué? En realidad, recuerden, bajo el artículo 57 de la ley de impuesto a renta hay que ver el tema del devengo. Eso significa que basta que haga la provisión contable para justificar la deducción de gastos. Por eso hay un artículo de 37V que dice que los gastos deben ser pagados ante la DJ. Recuerda bien. ¿Qué te dice ese artículo? La renta es segunda, cuarta o quinta. Claro, pues, segunda son intereses para personas que prestan naturales. Pero recordemos lo siguiente, ese artículo 37V hace mención a los gastos que no estén en otros literales. Hay una RTF del Tribunal Fiscal que señala que debe estar si es ahí en otros literales, entonces se justifica directamente lo que figura el literal. Y en el 37A hace referencia a un esquema de devengo. No hay otro mecanismo, no hay pago, no corresponde a ese pago. ¿Ok? Un segundo gasto que está muy utilizado bastante en las empresas, sobre todo aquellos gastos y contribuciones destinadas a prestar al personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, ¿no? Acá viene el tema típico, ¿no? Pagos de atenciones médicas, pago de seguros, pago, por ejemplo, de algún tipo de maestría, una capacitación en NIF,
un seminario, vamos a revisar cómo funcionaría, ¿no? Fíjense que el literal doble L del artículo 37 de la Ley de Impuesto de Renta, ¿no? Hace mención a lo siguiente. Dice lo siguiente, dice acá, ¿no? Son deducibles los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicio de salud. Ah, entonces, pero interesante. Al personal. ¿Qué significa? Renta quinta, que exista subordinación, que haya trabajadores. No sería correcto por el tema de prestadores de servicio por la formalidad de cuarta categoría, porque no es personal de trabajo. Claro, están trabajando, efectivamente. Pueden estar trabajando, pero no tienen relación de dependencia. Entonces, acá lo lógico es identificar trabajadores que tengan servicios, ¿no? Dentro del negocio, dentro de la empresa, y que estén en planilla. Bajo esa lógica se le renta quinta. ¿Cómo identificamos un trabajador de prestador de servicio bajo la modalidad de quinta categoría? Recuerden siempre, un elemento importante que se llama subordinación. En la subordinación existen tres elementos que debemos manejar siempre. Un poder de dirección, donde el empleador indica específicamente qué labores va a ejecutar una persona en trabajo, es decir, le va a decir hoy día viajas, hoy día dictas, hoy día presentas libros, hoy día vas a participar en una licitación, hoy día haces una conferencia, entonces ya te está indicando las tareas, ¿no? Un poder reglamentador, en donde señala, por ejemplo, horarios de ingreso, de salida al trabajo, la forma de vestimenta, los horarios que deben cumplirse en horas extras, ¿no? Hay ciertas reglas que deben establecerse. La jerarquía, entre otros detalles. Y luego el poder sancionador, es aquí el régimen de infracciones primero y sanciones posteriores respecto al incumplimiento de tareas, ¿no? Por ejemplo, que el empleador establezca, ¿no? Los que llegan tarde, amonestación, los que llegan tarde, memorando, los que llegan tarde, amonestación, memorándum y descuento, los que llegan tarde, amonestación, memorándum, descuento y suspensión. Y si sigue llegando tarde, despido. O sea, ya se va graduando la sanción. ¿Eso qué determina? Un poder sancionador. Si hay esos tres elementos, poder de dirección, poder sancionador y poder específicamente reglamentador, estamos encontrando en lo que es subordinación. Y la subordinación es renta de trabajadores dependientes. En consecuencia, en este supuesto, cuando hace referencia a los gastos deducibles y destinados al personal para prestar servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, y gastos de enfermedad de cualquier servidor, alude a trabajadores, no a prestadores de servicio de cuarta categoría. ¿Ok? Ni tampoco socios, ¿no? Salvo que el socio forme parte de la empresa. ¿En qué sentido? Que sea trabajador. En ese caso justificaría, pero un socio que la empresa le pague servicio de salud, servicio cultural o educativo, no, no es correcto. Al socio solo le toca, en ese caso, percibir los dividendos, que es una renta de segunda categoría, producto de la ganancia obtenida por la inversión establecida dentro del negocio, ¿no? En función al porcentaje que tiene específicamente. En esos casos, entonces, este tipo de gastos son aceptados tributariamente. Pero dice también, ¿no? Son deducibles adicionalmente los gastos que efectúe el empleador por las primas de seguro de salud del cónyuge e hijos del trabajador. Siempre que, condicionante, siempre que, dice, esos últimos sean menores de 18 años. Y también están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 años, pero que se encuentren incapacitados. Obviamente el tema de incapacidad tiene que estar demostrado, ¿no? Con un certificado de incapacidad que señale ese esquema, ¿no? Ahí justificaría. Ahora, la norma te dice también lo siguiente. Estos gastos hay que ver hasta qué límites son aceptados. Estamos viendo que son varios, ¿ah? Salud, recreativo, cultural y educativo y gasto de enfermedad. Pero ¿cuál es el que tiene límites? Los gastos recreativos, ¿no? Y acá te dice, los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán deducibles en la parte que no exceda, hay doble límite, miren, ¿no? El 0,5% de ingresos netos del ejercicio con un límite de 40 UITs, ¿no? Estamos en el ejercicio 2023, la UIT es 4.950, por 40 son 198.000 soles. Claro, ¿por qué hay doble límite? Por una cuestión muy sencilla. Imaginemos ser una empresa minera, ¿no? Y el 0,5% pues son 500.000 soles, ¿no? Imaginemos. O 1.000.000. Entonces yo podría decir, gasto 1.000.000, pues, ¿no? Deducible 1.000.000. Claro, en la práctica observemos, tendría que determinar que no necesariamente se desafigure. Porque el segundo límite son 40 OITs, que son 198.000 soles. Profesor, ejemplo de gasto recreativo. Tenemos los elementos típicos, ¿no? Aniversario de la empresa, ¿no? Cuando hay aniversario de la empresa, se hace nuevamente una fiesta, una reunión, un brindis, una comida, ¿no? El Día de la Madre, el evento por excelencia de apoyo a las madres trabajadoras, ¿no? Igual sucede con el Día del Padre, ¿no?
las fiestas navideñas, que estamos próximos, ¿no? a festejar, en donde normalmente hay una chocolatada, un almuerzo, ¿no? Un intercambio de regalos, ¿no? O la fiesta de fin de año también. Los eventos internos deportivos, ¿no? En donde también existe mecanismo de camaradería propio de los trabajadores, eventos en los cuales existe campeonato de fulbito, de vóley u otra disciplina deportiva dentro de la empresa, que permite en cierta medida generar un mecanismo transversal para que todos los directivos, los trabajadores obreros participen, forman parte de un equipo único que es la empresa. Y obviamente el Día del Trabajador, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿ah? Puede ser que hayan otro tipo de reuniones. Imaginemos una empresa que tiene capitales norteamericanos, ¿no? Y celebran la independencia americana dentro de la empresa, ¿no? Como una actividad. O pensemos una empresa de capitales franceses, también su fiesta eventual, ¿no? Fiestas patrias. ¿Qué correspondería ver cada situación? Ahora, no significa que todos los años, los meses, pero los meses del año hay una fiesta, una reunión. Dependerá, ¿no? Puede suceder que sí, puede ser que no, pero recuerden los límites. No excede el 0,5% de los ingresos netos del ejercicio y un límite de 40 UITs. Un punto importante, ya que estamos cerca de fiestas navideñas. No corresponde considerar como gasto recreativo la canasta de Navidad. ¿Ok? La canasta de Navidad ya es un aguinaldo, es un elemento diferente. La canasta de Navidad es un aguinaldo que le corresponde al trabajador, que normalmente se entrega en fiestas de Navidad o fiestas de fin de año, ¿no? Eventualmente a veces en fiestas patrias, pero es casi siempre un presente que entrega la empresa al trabajador. Este tipo de canasta, recuerde, no es gasto recreativo, sino es gasto como aguinaldo. Y algo importante, la canasta es un bien, debe emitirse comprobante de pago por transferencia gratuita al trabajador. Hay una política que muchas empresas utilizaban, hacer un solo comprobante y una lista anexa. Eso quizás funcionaba con comprobantes físicos, pero no hay ninguna norma que te lo establezca. Por costumbre quizás se ha hecho, pero no hay una norma que te diga ese mecanismo. Entonces lo correcto sería un comprobante por cada trabajador, ¿no? Y obviamente si es un tema de retiro de bienes, porque la canasta se ha comprado, ¿no? Tiene que emitirse un comprobante de pago y recordar el valor referencial en la glosa. Ya en papel de trabajo se calcula el IGB y se declara en el 621. Renta, no hay venta, porque la canasta en sí no se está transfiriendo onerosamente, sino de manera gratuita. Más bien es un gasto deducible, pero como aguinaldo, no como gasto recreativo. Ahora, si en la cena navideña, por ejemplo, se sirven platos, ¿no? Eso no es renta quinta, para nada. Eso es gasto recreativo. Pero si en esa cena navideña hay, por ejemplo, un sorteo y un trabajador se gana un laptop, otro se gana una motocicleta, otro se gana un automóvil, otro se gana un pasaje al extranjero, esos premios es renta quinta. ¿Pero por qué? Porque es renta en especie. Bajo el artículo 34, literal A de la ley de impuesto a la renta. Entonces, la renta en especie automáticamente genera afectación a retenciones por quinta categoría de manera obligatoria. El almuerzo, la cena, no es renta quinta, pero los premios otorgados dentro de esa cena sí son renta quinta. Y eso no es un gasto recreativo, ¿no? Sino renta quinta, básicamente. ¿Correcto? Ahora, lo interesante de esta parte es que deben ser elementos acordados con el personal. Dice además, incluye los pagos que por cualquier concepto se hagan a favor del trabajador en virtud del vínculo laboral existente con motivo del cese. Requiere cumplimiento de generalidad, causalidad. Para que yo justifique las canastas, por ejemplo, o algún mecanismo de pago adicional a favor del trabajador, tiene que haber generalidad, ¿no? La entrega es quinta, obligatoriamente, es quinta, ¿no? Y se debe cancelar aguinaldo, bonificación, gratificación y retribución en el plazo establecido para la administración de declaración jurada anual de impuesto a la renta. Ese es un elemento más. María El Pilar pregunta, ¿en el caso de los premios que menciona también se tiene que boletear? Sí, María, correcto. Si yo entrego como empleador una laptop y usted es la beneficiaria, yo le tendría que emitir un comprobante de pago a usted indicando transferencia gratuita, una laptop, valor referencial, 3.000 soles, por ejemplo, ¿no? Yo en mi contabilidad, para mí es una operación grabada con IGB, ¿no? Para la renta no es ingreso, no estoy dando una venta, para mí es gasto deducible. Pero es quinta, por si acaso, ¿no? Y tiene que validarse de manera obligatoria, María. Ahora, si está provisionado pero no cancelado en el ejercicio que corresponde, va a ser deducible cuando se cancele, cuando se pague efectivamente. Es una diferencia temporal que va a existir.
Y la retención para efecto de aportes previsionales podrá deducirse en el ejercicio en que corresponda, cuando haya sido pagada específicamente. ¿Ok? Gracias a ti, María, por la pregunta. Interesante.